Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de electricidad y electrónica con el profesor Aguilar. Seguimos estudiando los estados del transistor BJT. En esta oportunidad traigo un nuevo ejercicio, un ejercicio experimental que lo he denominado número 4. Además haremos uso para nuestros diagramas y simulación al crocodile click. Así que aquí tenemos los estados del transistor, las características y condiciones. Debes de repasar bien este cuadro, dominarlo para darte cuenta en qué momento el transistor está en corte o en activo o en saturación. Bien, dentro de las características del transistor cuando está en estado de corte, la corriente base y la corriente colector debe ser cero. Además, el voltaje base emisor debe ser menor que 0.6 voltios, En el estado activo y en el estado de saturación, estas tres filas se repiten, son idénticas. Así que vamos a ver solamente la primera fila, a ver, cuando el voltaje base emisor es mayor que 0.6 y menor o igual que 0.7. Nuestro valor típico con el que vamos a trabajar para nuestras calculaciones es el 0.7 voltios. Además, la corriente base siempre es mayor que 0, o sea que no está en corte. Idénticamente acá en saturación. Ahora, dentro de las condiciones tenemos que el voltaje colector emisor, para que esté en activo, el voltaje colector emisor debe ser mayor o igual a 0.2 voltios. Y además, que la corriente del colector debe ser igual al factor beta multiplicado por la corriente de base. Solamente esto rige para el estado activo. Bien, en el estado de saturación, el voltaje colector emisor en saturación se acepta este valor menor, aquí debe ser igual, menor o igual a 0.2, un valor menor que 0.2, entonces el transistor está en saturación. Además, la corriente colector en saturación tiene que ser mayor que la corriente beta por corriente de base. No te olvides de esto. Bien, continuamos. Aquí tenemos nuestro circuito que le vamos a agregar posteriormente voltímetros y amperímetros. Está dibujado con el simulador Cocodrilo Click. Bien. Tenemos un ejercicio ya con más datos más adelante. A ver, aquí lo tenemos. El valor típico el voltaje base emisor 0.7 y el beta con el que vamos a trabajar es 268. Ya, luego vamos a completar. Lo que vamos a hallar va a ser la corriente beta, la corriente base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Esas van a ser nuestras incógnitas para este ejercicio. Además necesitamos completar estos valores del voltaje de la fuente de base y el voltaje de la fuente de colector y las resistencias, que luego lo vamos a hacer. Bien, aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos completo. Revisa bien. Mira, el voltaje, la resistencia base 270K, la resistencia colector 1.2K. Además, los voltajes de base 10 voltios, para alimentar el colector 24 voltios. Bien,
Además, el transistor que estamos utilizando es el 2N2222, cuyo factor de amplificación va de 100 a 300. Es factor de amplificación o ganancia. Aquí tenemos el datasheet. La ganancia mínima 100, la ganancia máxima 300 para el 2N2222. Y además el voltaje de saturación de colector emisor 0.3 voltios. Nosotros lo vamos a tomar con 0.2 voltios, pero también puedes trabajar con este valor. Bien, aquí está la ganancia del transistor que se la hemos medido es 268 para el 2N2222, pero dentro de otro 2N2222 puede variar. Y te pueden variar hasta en el mismo lote, ¿ya? En otro transistor de repente puedo obtener 168, 180, 200, ¿no? Siendo el mismo, el 2N2222. Bien. Aquí tenemos ya el circuito con los datos completos que vamos a comenzar a trabajar. Ya conocemos este dato, el voltaje base emisor 0.7 voltaje, valor mínimo. A ver, aquí aplicando en la entrada, en esta malla de entrada, voltaje de base es igual a la caída de tensión, la caída o voltaje en la resistencia de base más voltaje voltaje de base emisor, ¿ya? Pero aquí en esta parte le podemos aplicar la ley de Ohm y tenemos de esta manera. Luego viene una serie de despejes y reemplazos. Ahí estoy reemplazando con los valores que están aquí. Si todo esto es A y esto es B, B es igual a, es lo que he hecho acá. Este 0.7 voltios lo paso al segundo miembro, nos queda de esa manera, despejamos, nos quedamos con corriente de base, entonces todavía no he hecho el despeje, aquí solamente he restado. Ahora sí, el despeje, el reemplazo 9.2 voltios sobre 270 kiloohmios. Los kiloohmios lo convierto así. Un kiloohmio es igual a 1000 ohmios. Entonces aquí voy a tener 70.000. Bien. Luego, dividiendo, obtengo este valor en amperios. Puedes tomar una calculadora y efectuar las calculaciones, ¿sí? Como aquí está en amperios. ¿Cómo sale amperio? Voltios sobre ohmios, amperios. Pero los amperios los puedo llevar a miliamperios, multiplicando por 1000. Y multiplicando por 1000, el punto decimal corre 3 lugares hacia la derecha y me queda así. Pero generalmente la corriente base se trabaja en microamperios. Entonces, para conseguir microamperios multiplico por 1000 y me va a quedar así. 34 microamperios. ¿Listo? Esa es la corriente de base. Bien. Entonces ya conozco la corriente base. Bien. Vamos ahora a hallar la corriente del colector. Esta fórmula se cumple solamente cuando en el estado activo, ¿ya? Si el transistor está en saturación, debo de reestructurar todas las calculaciones hasta hallar la corriente colector con otra fórmula. Bien, entonces vamos a reemplazar. Aquí reemplazando tenemos la corriente de colector 9.11 miliamperios.
miliamperios es aceptable trabajar para la corriente de colector. Bien, pero aquí lo hemos convertido en amperios. En amperios dividiendo entre 1000. Dividiendo entre 1000, la coma corre 3 lugares hacia la izquierda. Bien, aquí, en la segunda malla, en esta de aquí, en esta malla que tenemos, que este voltaje colector, es igual a la caída de voltaje en esta resistencia. Yo le he podido poner un voltímetro aquí, un voltímetro para medir voltaje de esta resistencia, más la corriente, el voltaje colector emisor, desde aquí hasta acá. Listo. Ahora vamos allá. ¿Qué voltaje hay aquí? Y este voltaje tiene que ser mayor que 0.2, mayor, no menor. Vamos a ver cuánto nos sale. A ver, reemplazando y multiplicando, me sale 10.93, el resto sigue igual. Si el primer miembro es igual al segundo, el segundo es igual al primero, es lo que he hecho aquí. Bien, la incógnita ya sabemos que es VCE, voltaje, un colector emisor. Bien, despejando y operando. Muy bien. Aquí ya hemos hallado entonces la corriente base, el corriente colector y el voltaje colector emisor, que es fundamental. Esto me indica cuando el voltaje colector emisor es positivo, mayor que 0.2, entonces está en estado activo el transistor. Bien, a ver, aquí ya tenemos completo con sus resultados y fruto de las calculaciones me ha resultado esto, que los podemos comparar. Miren, en el Cocodrilo Click 34.5, aquí 34 mediante las calculaciones. La corriente de colector 9.11, 9.25, que se acerca. Y aquí, voltaje, colector emisor 13.07 y aquí hemos hallado 12.9. Pero ¿por qué puede haber sido? Miren, aquí ha modificado el 0.7. El 0.7 lo ha modificado. Pero si es que esto es alrededor de 700 milivoltios, ¿sí? Y 700 milivoltios como voltios 0.7, ¿ya? Eso es debido a esta variación, ¿ya? Muy bien. Ahora, yo tengo, esto se realizó por calculaciones y estos son los resultados del Cocodrilo, ¿sí? Para que puedan comparar. Pero acá yo tengo una calculadora. Mi calculadora personal dice que el estado es activo, no está en saturación, no está en corte, está en estado activo, que es verdadero. Y pueden comparar la corriente base, observen, ¿sí? La corriente de la base. La corriente en el colector, corriente del 9.23, 9.11, 9.25. Y aquí 12.92, 12.9, 13.18, que se acerca. Muy bien, amigos, hasta aquí este ejercicio experimental. Suscríbete a mi canal, hazle like y compártelo. Comparte este video. Si es posible, comenta. Dame un comentario. ¿Qué es lo que no se entiende? Pero si no se entiende, retrocede el video, comienza a analizar el ejercicio.
Muy bien amigos, nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo.